Muy bien, quiero decirles a todos una muy buena tarde. Ya solo rectifico si estamos bien con el audio y el video, por favor, para que solo me informen. ¿Todo bien, licenciado? Muchas gracias, muy amable. Bien, vamos a abordar hoy dos medios de prueba. No sin antes recordarles de que ya me he permitido compartirles a ustedes el horario el calendario de exámenes finales y nuestro examen está programado para el jueves 21. Es decir, dentro de 2 semanas tenemos nuestro examen final, que va a comprender todo lo que hemos visto hasta el día último antes del examen. Eso implica que vamos a ver todo, desde que empezamos con ustedes hasta el día anterior a este examen final, va a ser objeto de evaluación. Igual que en el segundo examen parcial, yo estaré trasladándoles información unos 2 días antes de cuál va a ser el mecanismo de nuestro examen. Ya informé que el examen va a ser a las 3 de la tarde para las dos secciones. Por favor, tomen en cuenta esto. Y el otro aspecto también es que cuando yo dé las instrucciones y de un horario de terminación, 1 minuto después de eso, apagamos, se termina, se corta, se guarda, ya no se pueden enviar respuestas. Hago esto porque tuve el inconveniente de dos compañeros de ustedes que efectivamente, pese a que fui informando que faltaba tanto tiempo, cuando efectivamente se cerró, pues no lo pudieron enviar y hubieron problemas, algunos inconvenientes. Entonces, para que no tengan ustedes ningún inconveniente, yo voy a estar dando instrucciones y cuando les diga falta 1 minuto, tomen en cuenta que falta 1 minuto. No falta 1 minuto y 1 segundo, sino falta 1 minuto y será para enviar su examen en ese momento que así sea. Pero bien, estas instrucciones estará dándolas ese día 21 de mayo a partir de las 3 de la tarde. Como les decía, vamos a hablar de dos medios de prueba que nos quedan pendientes. He trasladado laboratorios para repasar lo que es el reconocimiento judicial y el dictamen de expertos. Y hoy vamos a abordar una prueba muy importante, como es la prueba de documentos. Es importante esta prueba, como ya en varias oportunidades les he mencionado, es una prueba preconstituida. Es el único medio de prueba que ya existe cuando nosotros vamos a presentar la demanda. No quiere decir que ya sea prueba, pero ya existe. Todos los demás medios de prueba, como ustedes han visto, la declaración de parte, pues pedimos la declaración se desarrolla en el juicio, la declaración de testigos se desarrolla en el juicio, un dictamen de expertos les da mucho lo mismo, reconocimiento judicial igual. Esta prueba ya existe cuando nosotros tenemos que presentar una demanda y vamos a ofrecer, a proponer prueba documental. Nuestra obligación es acompañar la prueba, porque esa prueba no se va a crear después, esa prueba ya existe. Una certificación, una carta, una nota, cualquier documento, por supuesto que es preexistente y por ende existe antes de la demanda. Por eso es que esta prueba, como vamos a estar viendo en el transcurso de exposición de hoy, es la única prueba que nosotros sí tenemos que, al ofrecerla, individualizarla y acompañarla. Este es un medio de prueba indirecto, pero es un medio de prueba por representación porque al juez se le representa un hecho pasado en el presente. Normalmente los documentos lo que hacen es relatar hechos al juez, pero quedan guardados por escrito. Es una cuestión similar al relato que hace el testigo y el relato que hace las partes, pero lógicamente aquí el documento guarda ese relato, esos hechos. Y aquí es importante porque algunos de estos documentos, de los cuales voy a estar hablando yo en unos momentos con ustedes, son documentos que el juez debe creer en ellos. No es lo mismo creer en un testigo que creer en un documento público, por ejemplo, donde lo que ahí se dice, pues debiera de ser cierto, ¿verdad? Entonces, este es un medio de prueba en directo y por ese documento se le relata al juez un hecho pasado. Importante decirles a ustedes que normalmente hay dos documentos importantes. Hay documentos que le llamamos documentos públicos y documentos privados. ¿Cuál es la diferencia entre un documento público y un documento privado? Pues es la presencia, la autorización de un funcionario o un empleado público. Entonces, cuando nosotros tenemos un documento público es porque este documento fue emitido por un empleado público en el ejercicio de su cargo y por supuesto con las formalidades que la ley exige.
Es decir, por darles algunos ejemplos, las certificaciones que extiende el RENAP se extiende por el registrador civil de las personas del RENAP, que es el funcionario encargado de expedirlas, y ese documento pues tiene la característica de ser público. Otro ejemplo es el que ustedes van a expedir cuando sean profesionales y notarios, porque recuérdense que el notario, ya se lo debe haber explicado el licenciado López Pacheco, es un funcionario público. Por consiguiente, los documentos que expide el notario son documentos públicos. El testimonio de una escritura, un acta notarial, esos son documentos públicos. La característica, le reitero, es que este documento está extendido por un empleado funcionario público y, como vamos a ver en unos minutos, el juez está obligado a creer en él. De hecho, al igual que la confesión, es uno de los medios más idóneos para demostrar un hecho. Ustedes quieren probar el nacimiento de alguien, la certificación dirá cuándo fue. Y eso no vamos a entrar en duda, ni vamos a dejar de creer en eso. Queremos saber cuándo fue un matrimonio, la certificación de la partida de matrimonio lo va a hacer. Queremos ver la existencia de un contrato de compraventa con escritura pública, el testimonio de la escritura pública nos dice qué pasó, cuáles fueron las condiciones, etcétera. Entonces, es importante este documento público porque, reitero, es un documento de mucha fuerza dentro del ámbito de la probanza del derecho procesal civil. Como he mencionado hace unos minutos, este documento produce plena prueba, porque lo que ahí aparece, el juez va a creer en él. Entonces, en el momento que ustedes tengan el testimonio de una escritura pública, voy a poner de ejemplo de una hipoteca, el juez no va a dudar que ahí hay un acreedor hipotecario y un deudor hipotecario. El juez va a creer en ese documento. La única manera en que el juez no crea en un documento público es que ese documento sea impugnado, ya sea porque se impugne de falsedad, porque digamos que es falso, o se impugne de nulidad. La nulidad se va a dar cuando el documento no reúne los requisitos formales. Pensemos, esa certificación del RENAP, si no va firmada por el registrador civil de las personas, pues puede ser público, pero es un documento nulo, porque no va firmado por él. O el testimonio de una escritura pública que no va firmada por el notario, por dar ese ejemplo, o que la escritura pública se haya hecho en una escritura pública no en protocolo, sino en una hoja X, pues va a faltar cierta formalidad que lo hace nulo. Eso es el documento nulo. Y documento falso es cuando el documento contiene cuestiones que no son ciertas, una firma que es falsa, un contenido que no aceptó alguien, no sé. Esa es la idea. Pero lo importante aquí de resaltar es que ese documento constituye una certeza y el juez va a creer en él porque hace fe de lo que el documento público dice. Por su parte, estimadas amigas y amigos, el documento privado es aquel que se realiza por un particular, sin la participación de un empleado público. Un documento privado es un contrato cualquiera que hacen ustedes, si ustedes lo firman, y alguien me dirá, bueno, y si va legalizado por notario, tampoco lo convierte en documento público, lo documento en un documento privado, porque el notario da fe de las firmas, no da fe del contenido. Entonces, el documento sigue siendo privado, pero con legalización de firmas. No lo convertimos en público, sí le damos más certeza, porque no es lo mismo un documento privado cuyas firmas no están legalizadas a un documento privado cuyas firmas sí están debidamente legalizadas por un notario. Vamos a encontrar otros documentos, algunos son de mucha utilización, otros no, dentro del ámbito procesal. Por ejemplo, los que utilizamos mucho son los documentos textuales, porque ahí queda plasmado por escrito en un papel los hechos. Pero vamos a encontrar documentos sonoros. Normalmente estamos hablando de discos, música fundamentalmente, que podría estar. Estos están grabados en citas o están grabados digitalmente. Y audiovisuales, que pues películas donde vemos, no solo oímos, sino también vemos, pero pueden haber videos con imágenes y con sonidos que también se almacenan normalmente en cintas. Entonces, estos también son documentos. Pero insisto, unos están en escrito, otros solo son sonoros y otros son audiovisuales. Normalmente estos no es de mucha utilización en el derecho procesal civil porque requiere de ciertos requisitos para ello, por supuesto, ¿verdad? También tenemos documentos fotográficos. Ya sabemos que esto es lo que se obtiene a través de la utilización de las técnicas de fotografía
Y más recientemente, ahora pues ya hablamos de documentos digitales, todos los que se almacenan en esos USBs, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son clases de documentos que nosotros podemos hacer, pero lo normal, lo general, es utilizar un documento escrito. Eso es lo fundamental o lo que normalmente se utiliza. Pero quiero explicar que no hay limitaciones a poderse enviar un video, un audio, un disco, lo que ustedes puedan tener que contenga una cuestión que refleje hechos pasados en el presente. ¿De qué forma vamos a presentar los documentos? Como yo les decía también hace unos minutos, el primer elemento es que debemos de presentar los originales, aunque la ley permite que podamos presentar copias fotográficas, fotocopias o fotostáticas. Entonces, sí podemos presentar el documento original o podemos presentar una copia de la misma a través de una fotocopia, una fotostática o una fotografía. La ley no hace división en cuanto a eso, permite hacer eso. Entonces, si ustedes tienen una certificación de una partida, pueden acompañar la fotocopia y no la certificación, pero existe la posibilidad que en el transcurso del proceso les solicite o les pidan a ustedes la presentación del original. Entonces, mi consejo es acompañen sus documentos originales y si quieren ustedes retirarlos, piden que lo dejen certificado en autos, pagan una certificación, el oficial se encarga de certificar, dejarlo ahí una fotocopia legalizada por el secretario del juzgado y les devuelven a ustedes su original. Yo creo que siempre es bien importante, mejor irse por el lado por ese camino. Es factible también, como ya lo vimos cuando hablamos de las pruebas anticipadas, pedir documentos en poder de terceros. Hay documentos que nosotros tenemos, pero hay documentos que nosotros no tenemos. Puede ser que lo tenga un vecino, que lo tenga un amigo. No, estoy hablando de la parte contraria, estoy hablando de un tercero. Entonces, cuando nosotros necesitamos un documento que presente alguien que no es parte dentro del proceso, lo que nosotros tenemos que pedirle al juez primero es tratar de probar que ese documento lo tiene ese alguien. Por ejemplo, estoy pensando en pedirle que presente el testimonio de escritura pública a un notario. Ese es un tercero. Aquí no habría necesidad de mucho probar porque el notario está obligado a llevar su protocolo. Solo le podemos pedir una y estará obligado a entregar. Pero, lógicamente, como dice está en la filmina, está obligado a entregar el original. El notario no podría entregar el original de su protocolo, pero le podemos pedir una copia, una fotostática, inclusive un testimonio a costa del interesado. Y cuando ese tercero se niega a entregar el documento que ya probamos que sí lo tiene, pues queda sujeto a que nosotros podemos seguirle un proceso por daños y perjuicios si es que se causan en virtud de esa negativa a darnos el documento que servía de prueba en nuestro proceso. Entonces, es factible tener nuestros propios documentos, acompañarlos, como he mencionado. Es factible presentar documentos en poder de un tercero, pero hay que probar que está en su poder. Y también es factible presentar documentos en poder del adversario. Muchas veces el documento está en poder de la contraparte y por consiguiente también tenemos, si nos interesa eso. Acá tenemos que hacerle una solicitud al juez, tenemos que, si es posible, acompañar una copia del documento o indicar qué datos contiene el documento. Yo necesito que me presente, no sé, un contrato privado de arrendamiento. Yo tengo la copia, pues la presento, quiero el original para que lo presente la parte contraria. Y si no tengo la copia, tengo que indicarle al juez que ese documento contiene un contrato privado celebrado en tal fecha entre el demandado y el actor, por el cual se hizo un contrato de compraventa, de préstamo, de mutuo, por la cantidad de tanto. Entonces yo le digo qué es lo que contiene el documento si yo no tengo copia del documento. Cuando yo le puedo probar al juez que el documento lo tiene el adversario, el juez le va a fijar un plazo para que lo entregue o le va a fijar una fecha para que lo entregue. Bajo apercibimiento, dice la ley, el apercibimiento es que si no lo entrega, entonces se tienen por exacto los hechos que nosotros le hemos dado el documento. Y el juez lo va a tomar como exactos para dictar sentencia. Entonces no me entregó el documento, yo dije que el documento tenía XY hechos, el juez lo va a tener por ciertos ante la negativa de la parte contraria de presentar ese documento. Yo tengo muy presente, bueno, hace muchísimo tiempo, un caso en el cual les había dado unos recibos a una de las partes a quien se estaba pidiendo la exhibición de esos recibos y los recibos no tenían una noción. Nosotros teníamos copia de los recibos.
Cuando la persona entregó los recibos, los entregó adulterados, iba con una anotación y podemos demostrar al juez que un recibo no coincidía con otro y por ende nos abrieron la puerta también para iniciar una acción penal. Pero hago esta mención pues porque es factible pedir la exhibición de libros, de documentos en poder de la parte contraria. Igualmente, estos documentos privados pueden ser reconocidos ante el juez. El documento privado acabo de mencionar hace unos minutos que es un documento que hacen las partes, nada más. Ese documento no tiene ninguna legalidad, pero le podemos dar ciertas certezas si nosotros pedimos que el documento se reconozca ante el juez. O sea, si yo tengo un documento privado que firmé yo y usted, que me escucha en este momento, y simplemente están nuestras firmas, le doy más valor si le pido al juez que lo reconozca usted y que le pregunte al juez si la firma la puso usted, que le pregunte al juez si la firma que hace el documento fue puesta por usted. Entonces, muchas veces contamos con documentos que no tienen legalización de firmas y ese documento nos podría servir inclusive como título de ejecución. Aquí hago un paréntesis. El próximo semestre, cuando hablemos de juicios de ejecución y hablemos del juicio ejecutivo, les voy a hablar de un título que se llama Documento Privado Reconocido ante Juez Competente. Entonces, miren la diferencia. Si yo tengo un documento privado de reconocimiento de deuda, por ejemplo, tengo a la vista aquí a Jamie, bueno, vamos a poner a Jamie como ejemplo, o vamos a poner bueno, vamos a ver a cualquiera, a Jamie, y él me firma a mí un documento, me lo firma privado. Ese documento, si yo lo quiero ejecutar, no me sirve de título de ejecución. Pero si ese documento yo le pido al juez que cite a Amy para que lo reconozca y él reconoce que es la firma de él y fue puesta por él, ese acto y ese documento ya me constituye título de ejecución. Miren la diferencia. Un documento privado sin firma legalizada o sin reconocimiento, no, o no habiendo sido reconocido por el juez, no es título de ejecución. Pero el de documento privado legalizado por un notario o reconocido ante un juez es título ejecutivo. Entonces existe la oportunidad, existe la posibilidad también de pedir ante un juez que se reconozca algún documento privado si ustedes le quieren dar más certeza a ese documento privado, que no habría ningún problema en cuanto a que se pueda hacer. Ahora hablemos del procedimiento probatorio. Aquí vamos a tener algunas diferencias con los procedimientos anteriores que les he mencionado. Lo primero que vamos a tratar de mencionarle a ustedes es que el ofrecimiento de la prueba de documentos no es igual que todos los que hemos visto, porque ofrecimos la prueba de testigo, reconocimiento judicial, dictamen de expertos, declaración de parte, y se recordarán que lo hicimos en forma genérica. Pero cuando ofrecemos la prueba de documentos, como ya existen los documentos, como son preexistentes, la ley nos exige que tenemos que individualizarlos. Entonces yo tengo que indicarle al juez, ofrezco como documento lo siguiente. Si le pongo 1, certificación de la partida número tal extendida por el RNAP, número 2, testimonio de la escritura pública número tal, número 3, documento privado con legalización de firmas número 4, y detallo el documento en la parte del ofrecimiento, aparte que lo estoy acompañando. ¿Qué sucede si el documento no lo tengo? Porque el documento, por ejemplo, estoy todavía tramitando la certificación en el RNAP, no la tengo. La ley dice que la puedo ofrecer y no lo acompaño, pero tengo que indicar qué documento es el que voy a llevar. Lo que trato aquí el legislador o trató el legislador de hacer es que ustedes no pueden entrar con una sorpresa o un documento después. Ustedes los documentos ya existen y no se van a crear después, entonces ustedes ya tienen que tenerlos y los pueden individualizar y los pueden explicar, razonar e individualizar. Pero cuando ustedes ya presentaron esos documentos, ya los indicaron en su demanda y ya los acompañaron, aclaro, todavía no son prueba, como he mencionado varias veces. Este documento, ya cuando estemos en la fase de prueba, hay que pedirlo. Cuando ya estemos en la fase 30 días de prueba, tengo que decir al juez, señor juez, quiero que se tenga como prueba los siguientes documentos. La certificación tal, testimonio tal, documento privado tal, lo mismo que yo le dije en la demanda, o menos, si es mi deseo. Lo que no voy a poder es proponer más. Yo acompañé de 5 documentos y no voy a pretender pedirle 6, porque el juez va a analizar. Cuando vea los documentos, si yo no lo ofrecí, el juez me lo va a rechazar. Y si yo lo ofrecí, el juez lo debe admitir, pero no forzosamente,
porque puede ser que ese documento a criterio del juez no sirva de nada para probar nada, y por ende el juez lo va a descartar. Entonces, si yo ofrezco y acompaño 10 documentos, en la fase de prueba, si quiero los 10 documentos, tengo que pedírselo al juez documento por documento en un mismo memoria, pero pedirle que se tenga como prueba. Y el juez me puede aceptar los 10 o menos. Si yo tengo 10, le puedo solo proponer 5 y el juez aceptarme 4 o aceptarme los 5. Pero si yo ofrecí 10, no le puedo proponer 11, ni el juez me va a aceptar 11. ¿Por qué? Porque he incumplido con el procedimiento probatorio, porque mi obligación es proponer e individualizar medio de prueba. Y el juez normalmente diligencia la prueba cuando dicta resolución y dice, se tiene como prueba con citación de la parte contraria los siguientes documentos. Y nos dice qué documentos son ya prueba, y ese documento ya se convierte en prueba. Mientras tanto, insisto, no tenemos prueba. Mientras tanto, no hay prueba. Valor de la prueba de documentos. Ya como el documento se convirtió en prueba, devuelve un valor. Esta prueba de documentos es uno de los dos medios de prueba que pueden valorarse conforme al sistema de la prueba legal o tasada. Los documentos públicos, dice la ley, producen plena prueba y los documentos privados se tienen por auténticos. Entonces, ¿qué medios de prueba se valoran conforme a la prueba legal o tasada? La prueba de documentos. Y recuérdense que la confesión prestada judicialmente. Los demás medios de prueba se valoran conforme a la sana crítica. Entonces, un documento público produce plena prueba y un documento privado el juez lo tiene por auténtico. Usted quiere que el documento el juez no le dé característica de plena prueba, la única manera de hacerlo es que debe de impugnar el documento. Cuando usted tenga enfrente suyo haya una prueba de documentos y usted estime que el documento es nulo o es falso, tiene que impugnarlo, porque si no lo impugna, el juez lo va a considerar como válido en la sentencia. Entonces, si lo quiere impugnar, es bien importante que tome en cuenta esto. Ese documento no lo podemos impugnar cuando nos lo presentaron en la demanda o en la contestación, porque ahí todavía no es prueba. El documento lo podemos impugnar cuando el juez dicta la resolución que dice que se tiene como prueba. Y a partir de ahí, la ley dice que tenemos 10 días, a partir del día siguiente de que el juez nos notifica que se tiene como prueba, tenemos 10 días para impugnarlo de nulidad o falsedad. Y ahí le explicamos al juez por qué estimamos que es nulo, porque es falso. Se le da un trámite incidental y aquí es en cuerda separada, quiere decir que es un expediente distinto en una cuerda separada. Y cuando el juez dicta la resolución, el auto es apelable, podemos ir en apelación. Si el documento se declara falso, el juez va a certificarlo conducente en juzgado penal. Y en todo caso, no lo va a valorar porque es falso. Y si lo declara nulo, no lo va a valorar ya porque es nulo. Entonces, les reitero, el documento produce plena prueba o se tiene por auténtico. Si usted estima que el documento no es valedero, no cumple requisitos de forma, contiene falsedades, tiene que impugnarlo y lo hace dentro del mismo juicio, 10 días después de haber sido admitido como prueba, no antes. Y en esos 10 días previo al trámite incidental, el juez debe decidir si es falso o es nulo. Si es falso, no lo va a tomar en cuenta, va a certificarlo conducente, y si es nulo, igualmente no lo va a tomar en cuenta a la hora de dictar sentencia. Por último, les recuerdo el principio de adquisición procesal que aparece acá. El documento que una parte presenta como prueba puede probar en su contra. Si usted presenta un medio de prueba, ese medio de prueba documental prueba también en contra suya. Lo que dice ahí, prueba a favor de cualquiera, porque la prueba para el proceso y no para las partes. Esto es lo que vamos a hablar de la prueba de documentos. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda. Aquí podríamos nosotros entrar, si tienen alguna duda, alguna inquietud, podemos abordarla antes de que entremos a un siguiente medio de prueba. ¿Alguien con una duda, alguna inquietud? Licenciado, buenas tardes. Buenas Yo he tardes. sabido que hay fechas de la certificación con ese un documento.
en que ya no la acepta el juez porque tiene mucho tiempo anterior. ¿Cuánto tiempo tiene que llevar la certificación o el documento? Rosario, fíjese que las únicas disposiciones que hablan de tiempo de validez de un documento es lo que dice la ley de RENAP, que recuerdo que son 6 meses para una certificación del RENAP. De ahí todo lo demás no dice en ningún momento que haya un tiempo. Entonces usted puede presentar un testimonio de hace 15 años que el juez no se lo no se lo puede impedir, y más si son documentos únicos, menos todavía con eso, porque hay documentos únicos, ¿verdad? Ahora, si el documento tiene forma de sacarse una copia, pues lo más importante es eso. Ahora, en la ley de RENAP sí habla de 6 meses de vigencia de los documentos en el caso de los documentos de las certificaciones. Muy bien, gracias. A usted, Rosario. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Respecto a los documentos en poder de la parte contraria, ahí indica de que se debe probar. ¿Y Sí. de qué manera se puede hacer esto, Luis? ¿O en qué situaciones existe algún documento en la parte contraria? Mire, no, ese trámite, para que usted lo demuestre, se aplica igual que como yo lo expliqué cuando hablé de las pruebas anticipadas. Hay que hacer un trámite incidental. Y el trámite incidental en los 10 días del incidente es donde nosotros podemos demostrarle al juez que el documento está en poder de la parte contraria. Gracias. Vaya, para servirle. ¿Alguien más? ¿No tenemos a nadie más? Bueno, estoy tratando de ver si logro abrir ya sabe, el problema que tengo y la limitación que tengo cuando trato de entrarle a un... Vamos a ver si tenemos algo aquí. Se me queda trabado el video anterior. Vamos a ver. Tal vez ahorita podamos resolverlo. Bueno, no me voy a dar un vaso de agua. Voy a resetear mi computadora. Denme 2 minutos para lo que la apago y la vuelvo a encender, porque solo así he encontrado la manera de poder solucionar este problema. Perdonen, denme 2 minutitos para regresar.
Licenciado, tiene su micrófono apagado. Muchas gracias. Ok. Vamos a hablar de un sexto medio de prueba. Este medio de prueba del que voy a hablar, quiero decirles que es el medio de prueba más novedoso que hay. No existía en la ley de enjuiciamiento civil anterior. Surge en este Código Procesal Civil y Mercantil y, por supuesto, tiene relación con el avance de la ciencia, ¿verdad? Quiero decir con mucha solvencia que es un medio de prueba de muy poca utilización, pero por supuesto está abierto a las puertas de quien lo quiera utilizar. Normalmente son un medio de prueba, no hemos tenido todavía la posibilidad de entrar a considerar este medio de prueba como una ayuda, como pasa, por ejemplo, en el ámbito penal. En el ámbito penal sí sirve mucho todos esos medios científicos. De hecho, la prueba científica la que utilizan en el ámbito penal, pero en el ámbito civil es muy poca utilización. Sin embargo, ustedes conocen el famoso examen de ADN, que esa es una prueba científica, al final de cuentas. Pero bien, estos medios científicos, como yo les mencionaba a ustedes, es una prueba muy novedosa, es una prueba que surge con el Código Procesal Civil actual. No existía en la anterior legislación. Y lógicamente este medio de prueba lo que utiliza son los avances tecnológicos. Existe la posibilidad de utilizar la prueba científica utilizando la ciencia, para eso es un medio de prueba que se aplica con muy poco y cuando uno analiza su contenido, que aquí lo voy a explicar yo rápidamente, se van a percatar ustedes que pues no es de mucha utilización, aunque se puede realizar. Aquí hay dos fases muy importantes. Vamos a encontrar en los medios científicos de prueba algunos aspectos que creemos prueba documental. Por ejemplo, se me ocurre en este momento sacar un examen de rayos X. Yo puedo sacar un examen de rayos X antes de llevar a la demanda y presentarlo con mi demanda. Pero también le puedo pedir al juez que se realice un examen de rayos X, sacar una radiografía. Yo acompaño la radiografía antes de la demanda o la llevo después. Y hay una gran diferencia. Si la llevo antes con la demanda, esa es una prueba documental. Pero si la desarrollo dentro del juicio, es un medio científico de prueba. ¿Por qué razón? Porque ya he insistido mucho en que la prueba documental es el único medio de prueba preexistente. Todos los demás medios de prueba los desarrollamos dentro del juicio y esto no es la excepción. Los medios científicos de prueba los vamos a desarrollar dentro del juicio. Entonces, si yo quiero llevar una fotografía que tomé hace un año, pues llevo la fotografía como una prueba documental. Pero si quiero que el juez vaya, se tome una fotografía para ver cómo está el bien en este momento, la voy a pedir como un medio científico de prueba. Acá, en el articulado que regula todo el capítulo referente a la prueba científica, pues vamos a concluir que la ley le permite al juez poder disponer de cualquier prueba científica para abrir o para demostrar un hecho controvertido. Entonces, esto nos deja una gran amplitud, no forzosamente es algo en particular, sino lo que la ciencia pudiera ayudar al juez a demostrar un hecho es bienvenido, ¿verdad? Insisto, no lo usamos mucho porque ¿cómo podemos probar la existencia de un documento? Claro, usted dirá si es falso o verdadero, para eso está la prueba de expertos. ¿Cómo vamos a probar, no sé, bueno, la mayoría de asuntos son de orden privado, de carácter privado, entonces, pero lo importante es que ustedes sepan que existe la prueba científica como un mecanismo para hacerlo. Cuando nosotros leemos el articulado del código, encontramos que se pueden extraer dos clases de prueba científica. Una prueba científica que puede tender a demostrar objetos, documentos o lugares que interesan al proceso. Y una prueba científica que trata de representar condiciones propias de la persona humana y otros aspectos. O sea, a través de una prueba científica, cuando analizamos las partes que regula ese articulado, encontramos que hay unos medios científicos, entre comillas, pero sí están incluidos como medios científicos, para poder representar un objeto, un documento o un lugar. Y hay otros medios científicos que tratan de establecer la situación de una persona humana.
Y por eso es que vamos a encontrar, por ejemplo, los que tratan de demostrar algún lugar o objeto que interesa el proceso, vamos a encontrar, y lo dice ahí la ley, que hay calcos, relieves, reproducciones, fotografía y reconstrucción de hechos. La reconstrucción de hechos es una característica muy particular, porque la reconstrucción de hechos es tratar de reproducir cómo sucedió el hecho. Entonces, si nosotros queremos demostrarle al juez cómo sucedió un hecho, podemos pedir como medio como prueba científica la reconstrucción de hechos. Queremos pedirle al juez que vaya a determinar cómo está un lugar, podemos pedirle que se tome una fotografía. Inclusive podemos pedirle que se filme un video. Eso es tratando, insisto, de representar objetos, documentos o lugares. Hay un documento que es muy antiguo, muy antiguo, no se le ha podido sacar certificación, pero es factible tomarle una fotografía y podemos pedirle al juez que se le mande y se ordene tomarle una fotografía del documento. Entonces, vamos a encontrar dentro de los medios científicos de prueba que tratan de representar documentos estos: el calco, el relieve, la reproducción, la fotografía o la reconstrucción de hechos. Ahora, en cuanto a los medios científicos que tratan de representar condiciones propias de las personas y otros aspectos, aquí vamos a encontrar los rayos X que mencionaba, la radiología, radioscopía, exámenes de sangre o exámenes hematológicos, exámenes o análisis de bacterias o bacteriológicos, o la prueba biológica de ácido desirribonucleico, el ADN, que yo se los he mencionado a ustedes. Entonces, aquí que tratamos de probar el estado de una persona. Una radiografía, un examen de sangre, un examen de heces, o el examen de ADN para tratar de probar. Insisto, muy difícil que estemos probando cuál es la condición de una persona. Posiblemente en materia penal sí necesitamos ver si la persona tiene una enfermedad o no la tiene, pero en el ámbito civil se convierte en un tema complicado, pero insisto, los medios de prueba están ahí. Entonces, no es de que yo le diga al juez, yo puedo llevar, insisto, un examen de heces, yo puedo llevar un examen de sangre, yo puedo llevar un examen radiológico, radioscópico, o inclusive puedo llevar el examen de haberlo hecho lo particular. Aquí se va a convertir en una prueba documental, pero si yo lo quiero utilizar como medio científico de prueba, debe utilizarse otro mecanismo para aportarlo dentro del procedimiento. ¿Y cuál es ese mecanismo, ese procedimiento probatorio? Primero, esta prueba, aparte que puede ser pedida por las partes, puede ser ordenada por el juez de oficio. Esto es importante porque el juez, si estima necesario, puede mandar a hacer un examen, insisto, una prueba científica para probar algún hecho en particular. En la parte de la petición, solo vamos a hacerlo en forma genérica. Vamos a ofrecer los medios científicos de prueba, sin indicar si lo que queremos es una radiografía, una fotografía, un cálculo, un relieve. No vamos a pedir absolutamente nada de eso. Ahora, cuando queremos proponer esa prueba, pues lógicamente ya tenemos que decirlo dentro del periodo de prueba que queremos que se realice. Tenemos que individualizar que queremos una radiografía o un examen de heces, un examen de lo que sea. Habrá que indicarlo en el escrito de proposición. Y el juez ya va a saber que queremos, por ejemplo, tomar una fotografía en tal lugar o tomarle una radiografía a X persona o hacer el examen de ADN a X persona. Ahí ya tenemos la proposición. Y en el diligenciamiento, como no es un medio de prueba preconstituido y le estamos pidiendo al juez que se realice, el juez lo va a desarrollar, pero para este caso, cuando se va a desarrollar este medio científico de prueba, por ejemplo, una radiografía o una fotografía, lo que va a hacer el juez es ordenar al secretario del tribunal o a un notario del tribunal. Perdón, que aquí creo que me pasó un poquito de esto. Vamos a ver, disculpen. Perdón. Aquí hay algo que todavía no aparece aquí, pero sí está en la ley. Ah, no, sí está aquí. Entonces, si nosotros queremos presentar una radiografía, le decimos al juez que queremos una radiografía y el juez va a ordenar hacerse la radiografía. O una fotografía, el juez va a ordenar hacer la fotografía, pero va a encomendar que junto al fotógrafo o junto al radiólogo vaya el secretario del tribunal o un notario. Que
fotografía, la reproducción de la fotografía, y cuando la procede este requiere medio científico. Entonces, la diferencia entre un medio científico y una prueba documental, insisto, es que la prueba documental ya existe. Usted la acompaña, la presenta, la ofrece, la propone, la individualiza. El medio científico no existe, usted lo va a desarrollar dentro del juicio. Usted quiere una radiografía, una fotografía, quiere reproducir hacer un audio, un video, se lo va a pedir al juez y el juez va a ordenar que se haga, pero acompañado del secretario o de un notario para que dé autenticidad de todo el acto que suceda y el documento pueda entonces tener efectos de prueba. Así es como funciona. En cuanto al valor probatorio, pues es una prueba que se valora conforme al sistema de la sana crítica, porque ya he mencionado hasta la saciedad que los únicos dos medios de prueba que se pueden valorar conforme a la prueba legal o tasada es la prueba documental y la confesión como resultado de la declaración de parte. Entonces, esta prueba no es de mucha utilización. Yo creo que voy a dejar por acá. No tenemos tiempo todavía para hablar de otro medio de prueba. Pero bueno, este medio de prueba es un medio de prueba muy rápido de explicar. Solo quiero que ustedes tengan muy presentes que el medio de prueba del científico de prueba se desarrolla dentro del juicio. Cualquier otro, el único medio de prueba que viene y es preexistente es la prueba documental. La diferencia entre una fotografía antes del juicio y una fotografía dentro del juicio es que la fotografía anterior al juicio se la presenta como documento. Si quiere una fotografía dentro del juicio, se la pide al juez y el juez va a mandar un notario y un secretario para autenticar la validez de esa fotografía. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No hay? Sí, Jennifer, por favor. Buenas tardes, licenciado. Solo para preguntarle, dijo que cuando se hacía dentro del juicio era medio científico, ¿verdad? Y fuera era prueba. Sí, no, fuera es prueba documental. Ajá. Y medio científico dentro, ¿verdad? Solamente, gracias. ¿Alguien más? Ok. Hoy sí ya me apareció mi otro video. Ya no sé qué hice, pero bueno, ya lo tengo acá. Así vamos a terminar de una vez con el último medio de prueba que nos corresponde. Este medio de prueba diría que es interesante. Lo voy a explicar y ustedes creo que lo van a entender. Los doctrinarios no lo consideran un medio de prueba porque lógicamente estiman que esto es una actuación natural de un ser humano, de un juez. Es lo que vamos a conocer nosotros como las presunciones. Para empezar, yo sí sé que ustedes saben que es una presunción. Dice la doctrina que esto deviene de un verbo latino compuesto por presumere, que significa resolver de antemano, anticipar, prever, presentir. Es un perjuicio sin prueba, dicen algunos autores. Entonces, la presunción equivale a suponer una cosa cierta sin que ésta sea probada y sin que nos conste. Vamos a ver. Quiero dejárselos por aquí para que... En algún momento, bueno, uno presume todos los días. Ustedes tienen una pareja de amigos y de repente la novia queda esperando y ya viene la mala presunción. Ese hijo no es de mi amigo. Ustedes sabrán algunos indicios, algo que ustedes sí vieron, aunque ustedes no pueden estar seguros de eso, pero ustedes estiman, ustedes consideran una cosa cierta que no ha sido probada e inclusive que no les consta a ustedes. Yo les daba a ustedes un par de ejemplos y les decía en algún momento, creo que no sé si era ustedes o un grupo que estaba dando el curso de preparación de privado, pero si ustedes salen de su casa, miran al cielo y ven que está nublado, miran al suelo y ven que está mojado, y ven gente que lleva sus sombrillas, ya cerradas, pero lleva sus sombrillas. Esos son indicios, eso es lo que a ustedes les consta. Pero ¿qué presumen? Que llovió. Igualmente, si ustedes llegan a la casa del primo
entran a la casa, están sacando una marimba, hay pino, y hay globos, hay adornos. Y ustedes, esos son indicios. Ustedes presumen que hubo fiesta. Entonces, sin que nos conste algo, sin que esté probado algo, hay ciertas cosas a nuestro alrededor que nos llevan y nos hacen llegar a una conclusión. Eso es lo que se llama presunción y eso es humano. El juez igualmente puede presumir dentro del juicio. Al juez le están probando, por ejemplo, una simulación de un contrato de compraventa donde alguien aduce de que no hubo compraventa, sino era una simulación, porque al final no era una verdadera compraventa, sino la idea era esconder la propiedad. Y el comprador dice, no, sí compré, pero ustedes llegan a determinar que el Yusi todavía lo paga, el que aparentemente vendió, que el inmueble todavía aparece en, en inscritos en la municipalidad, el nombre que les vendió, que el que les vendió todavía vive ahí, que él paga el agua, que él paga la luz. Todos esos indicios podría llegar a presumirse que efectivamente hubo una simulación en el contrato y no un verdadero contrato de compraventa. Entonces, las presunciones existen y el juez, por ser un ser humano, puede llegar a esas conclusiones, puede estimar cierto algo que no quedó probado y que tampoco le consta, pero ciertos indicios le permiten al juez determinar eso. En algún momento he explicado esta presunción con un chiste de Pepito, que por cierto a veces lleva una vulgaridad, yo no lo voy a decir por supuesto, pero como respeto de las damas, pues no es que la vaya a decir, pero creo que es bonito como para que ustedes lo entiendan y se entretengan y no se aburran con lo que yo estoy hablando, pero dice que efectivamente, tomando en cuenta en los ejemplos que yo di, dice que la maestra le dijo a los alumnos, miren, les voy a hablar de las presunciones, y las presunciones no es ni más ni menos que suponer algo que es cierto sin que nos conste, basado en ciertos indicios que vemos alrededor. Por ejemplo, estimados alumnos, yo no sé si ustedes son estudiantes míos, pero haberlos visto aquí recibiendo mis clases, presumo que sí lo son. Para mañana quiero una tarea. Y al día siguiente, efectivamente, las tareas, y le dice la maestra a Juanito, Juanito, dime tu tarea. Pues maestra, cabal lo que les dije, yo fui a la casa de mi tía, yo que entro a la casa de mi tía, está sacando una marimba, hay muchos globos, muchos adornos, hay gente bien vestida, esos son los indicios, yo presumo que hubo fiesta. Muy bien, Juanito. A ver, Carlitos, ¿verdad? Y Carlitos le dice, pues mire, maestra, yo salí de mi casa, yo vi al cielo, estaba bien nublado y al suelo estaba bien mojado. Esos son los indicios, yo presumo que llovió. No vi que llovió, pero presumo que llovió. Muy bien. Y a ver, Pepito, le dijo, ¿y cuál es tu tarea? Pues mire, maestra, yo llegué ayer a mi casa, mi hermana estaba haciendo clases de piano, y cuando yo llego, mi hermana se mete al cuarto donde está el piano junto con el maestro del piano y cierra con llave la puerta. Yo me puse a ver por la rendija y vi que mi hermana se estaba bajando su calzón y el profesor se estaba bajando su pantalón. Esos son los indicios. ¿Y cuál fue tu presunción? Le dice la maestra preocupada, de que de plano el profesor se hizo en el baño, en el piano, se zurró en el piano. Pobrecito Pepito, una persona muy inocente, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, eso fue lo que él presumió, que efectivamente se había hecho en el piano. Eso es la presunción. Humana que lo vamos a ver siempre y todos los días y consta. Entonces, esas señales, esos indicios que nosotros hemos mencionado, lo que al juez sí lo ve como un hecho verdadero y real, pero el conjunto de esos indicios le dan al juez la idea de que hay certeza en otra cosa, que es lo que se llama presunción. El juez puede utilizar las presunciones entonces para resolver un caso, pero es una prueba que no es ni directa ni por repetición, sino es accesoria. Es una prueba por inducción o deducción, como los hemos mencionado. Entonces, podemos definir la presunción, tal y como está la pizarra, como ese razonamiento que se realiza por el juez. Miren, importante, por el juez o por el legislador a partir de indicios demostrados que permiten inferir hechos que no se demuestran. En la época romana, seguramente, yo pienso eso, pues, ¿verdad? Pues no es que lo haya leído en ningún lado, pero yo lo pienso de esa manera. En la época romana, cuando una pareja de casados tenían un hijo,
¿de quién era el hijo? Bueno, de la madre, por supuesto. Nadie podía alegar que no lo fuera. En las épocas modernas ya se puede decidir y decir que la madre que tuvo ese niño y que surgió de su vientre no sea de él, pero es por otras cuestiones, ¿verdad? Ustedes saben, el alquiler de vientres, la fecundación in vitro, fecundación artificial, pero bien. Pero en la época romana, una pareja casados, la mujer estaba embarazada, ese hijo, aparte que es de ella, por supuesto, es del marido. Porque en la época romana yo me imagino que trataban de ser muy fieles, los romanos, me imagino yo. Esa presunción la incluyeron los romanos en sus códigos. Y sus códigos dicen del derecho romano, el hijo, perdón, el hijo nacido dentro del matrimonio es hijo del padre con que la madre está casada. Y esa presunción del derecho romano la tenemos nosotros. Entonces, en un matrimonio, si la madre queda esperando, ese hijo es del padre. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa cuando la madre está casada y el marido vive en Estados Unidos? Y queda esperando. Entonces, cuando le avisa al marido y le dice al marido, mira, mi hija, estoy esperando, mira, mi hijo, y él le va a decir, ¿cómo fue eso? Pues seguramente en la última llamada en WhatsApp, o seguramente a través de Facebook. Bueno, no es así, pues, pero legalmente ese hijo es de él. Y cuando van a ir a RENAP a inscribirlo, estando en Estados Unidos, lo van a inscribir a nombre de él. Porque no lo pueden inscribir a nombre de otra persona estando la señora casada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que inscribirla e impugnar por parte del que está en Estados Unidos su paternidad, y impugnar la paternidad, entonces ya podrán inscribirse a nombre del padre natural, porque esa es una garantía que se ha dado para que un hijo no va a tener dos padres. Por eso ustedes recordarán de la disposición donde es prohibido reconocer al hijo de una mujer casada, para evitar una situación de esa naturaleza. Pero bien, basado en esta definición que he dado, vamos a encontrar dos clases de presunciones entonces. Va a haber una presunción legal y una presunción humana. La legal es esa como la del matrimonio que aparece en la ley. Busquen ustedes con su buscador, métanse su código civil y pongan la palabra presunción o presumir o presumido, algo así. Y le van a salir una serie de presunciones legales. El hijo nació entre el matrimonio, el hijo nació en una unión de hecho, la conmorencia, la presentación del recibo de renta del último de un mes presume el pago de todos los meses anteriores, la presunción notoria de estado. Todas esas son presunciones que regula el Código Civil. Entonces, esas presunciones que ya están en la ley son presunciones legales. Y las presunciones humanas son las que hace el juez, las que razona el juez cuando él está resolviendo y él presume. Entonces, unas están en la ley, puestas por el legislador, y las otras son por el juez. Las presunciones legales, que son las plasmadas por los legisladores, pueden ser de dos clases: una presunción absoluta y una presunción relativa. La presunción absoluta le llaman también presunción iuris et de jure. Y la presunción relativa, iuris tantum. ¿Cuál es la diferencia? La presunción absoluta no admite prueba en contrario. La presunción relativa sí admite prueba en contrario. Cuando ustedes leen el articulado del matrimonio, dice, el hijo nació entre el matrimonio, es hijo del padre con que la madre esté casado. Presunción que admite prueba en contrario. Esa es una presunción relativa, iuris tantum. Si ustedes ven lo de la conmorencia, dice, si dos personas fallecen en un mismo acto, se presume que fallecieron en el mismo momento y no hay transmisión de derechos y obligaciones. Presunción que admite prueba en contrario. Es una presunción también relativa. La mayoría, yo diría que el 99% de las presunciones que regula el legislador permiten prueba en contrario. Por eso son presunciones relativas o iuris tantum. Las presunciones absolutas no la admiten, y la única presunción que yo he podido detectar hasta la fecha es aquella que establece la ley del organismo judicial, que dice que en contra de la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia, uso o costumbre en contrario. Es decir, usted, mi estimado amiga y amigo que me oye, presume la ley que usted conoce la ley en su totalidad. Eso lo va a demostrar el día del privado, por supuesto, pero en su totalidad usted conoce la ley y se presume que la conoce.
Y no dice presunción que admite prueba en contrario, porque si no vendría yo y diría, mire, yo no sabía que agarrar una pistola y dispararle a alguien podría ser un homicidio, porque yo soy ciego y nunca he leído el Código Penal. O yo no sabía que recibir dinero prestado y no devolverlo es una deuda y que tengo que pagarla, porque yo no he leído el Código Civil, no soy analfabeta. Entonces, esa presunción no admite prueba en contrario, es una presunción absoluta, llamado iuris et de iure, y la presunción relativa, iuris tantum. Estas presunciones humanas son las hechas por el juez, por eso también se llaman presunciones judiciales, son las que realiza el juez. Y como les decía al principio de esta explicación, la doctrina contemporánea ya no estima que estas excepciones sean medios de prueba, sino que es consecuencia de un razonamiento hecho por el juez simplemente por ser humano. El juez por ser humano razona. No podemos dejar de razonar, solo que fuéramos máquinas, pero el juez razona. ¿Cuál es el procedimiento probatorio para esto? Aquí, como no estoy en discrepancia si eso no es prueba, pero yo les voy a aconsejar a ustedes que lo ofrezcan como prueba siempre. Háganlo siempre, no se queden con los brazos cruzados. Entonces, ustedes en el procedimiento probatorio, lo que tienen que hacer es ofrecerlas como presunciones legales y humanas. Van a ofrecerlas en forma genérica, vengo a ofrecer presunciones legales humanas que de los hechos probados se deriven. Y cuando estamos en la fase de prueba, le volvemos a decir al juez que queremos que se tome en cuenta como prueba las presunciones legales humanas. El juez va a dictar una resolución, así lo va a diligenciar, que va a resolver, se tiene como prueba las presunciones legales y humanas. Y entonces ya el juez, aunque no lo quisiera, va a tener que razonar. Y aunque no se lo habíamos pedido, igual tendría que razonar, pero ya fortalecemos esto. Entonces, esta prueba yo siempre la ofrezco, siempre la propongo, siempre la diligencio. Y pues no sé si el juez va a utilizar este razonamiento y va a utilizar estas presunciones a falta de una prueba directa, a falta de una prueba indirecta. Si yo no tengo pruebas, podría ser, como último extremo, que el juez me favorezca, tomando en cuenta que deduce algo de ciertos indicios que se pudieron probar en el proceso y me dé la razón. Esa es lo que es la prueba de presuncional o la prueba de presunciones. Recuérdense, hay presunciones legales, hay presunciones humanas. Las legales las hace el legislador, las humanas las hace el juez. Las legales son iuris tantum o iuris et de iure. Las iuris tantum son las relativas, las iuris et de iure son las presunciones absolutas. Las primeras admiten prueba en contrario, las segundas ya no admiten prueba en contrario. Con eso terminamos los medios de prueba. Tengámoslos presentes para el día del examen. El día jueves voy a estar hablando de formas normales y anormales de dar el fin al juicio. Vamos a terminar el juicio, ya sea de una forma normal o una forma anormal. Y la semana entrante vamos a utilizar para hablar de los medios de impugnación. Aquí vamos a conocer nosotros la apelación, la aclaración, la casación, la revocatoria y todos los medios de impugnación que regula el código. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de